Bienvenidos a todos mis seguidores a mi canal de YouTube. Tema nuevo, como siempre, de actualidad. Protagonista Pablo Casado. ¿Por qué? El pasado 10 de octubre, en una entrevista en El Mundo, el líder del PP dice con rotundidad: España está quebrada. Su argumento implícito es que el país tiene una elevada deuda pública, 119,9% del PIB en 2020. Y explícitamente indica que estamos como estamos porque el BCE, el Banco Central Europeo, nos compra masivamente deuda pública. Si no, esto sería un desastre. El argumento no es nuevo. Lo llevan diciendo muchos economistas neoliberales en los últimos 12 años. Es una vieja canción, pero una canción que no se ha cumplido sus predicciones ni tiene perspectivas de que se cumplan. En los próximos minutos os voy a contar por qué el diagnóstico de Pablo Casado y algunos economistas liberales deseosos que vuelva la austeridad y que España vaya mal para que cambie el gobierno están equivocados. Aquí tenemos el primer argumento. No solo España tiene una deuda por encima del 100%, la tienen muchos países desarrollados. Por ejemplo, en 2020, Japón, 256,2%. Singapur, el país amadísimo por los neoliberales, 128,4%. Estados Unidos, 127,1%. Reino Unido, 107,1%. En la zona euro, de 19 naciones, 7 superan el 100% del PIB su deuda y el nivel medio se sitúa en el 97,8%. Por cierto, a pesar de estos datos, ninguno de estos países está en quiebra y nadie, ni un organismo financiero internacional como el FMI, ni la OCDE, ni el Banco Mundial, ni ningún banco central importante consideran que pueden quebrar en los próximos tiempos. Yo creo que tampoco lo considera Pablo Casado, pero como él desea, y desea mucho, que España vaya mal, a ver si de esa manera puede llegar al poder, está confundiendo sus deseos con la realidad. Y además, hay que tener en cuenta una cosa, es que hay países que hace mucho tiempo que tienen una deuda pública PIB por encima del 100%, Bélgica e Italia. Ambos utilizaron el sector público como dinamizador de la economía, como gran inversor, impulsaron el PIB, tuvieron durante muchas décadas un gran nivel de desarrollo y lo compatibilizaron con la financiación por parte de las familias del déficit y la deuda pública. La parte que los extranjeros financiaban a estos países era muy pequeña y, por lo tanto, la estabilidad en términos de pago de la deuda era indudable. Ninguno de ellos tuvo una prima de riesgo excesiva, sino muy, muy modesta durante la mayor parte del tiempo y especialmente antes de la entrada en la zona euro, que sobre todo a Italia le hizo que cambiara de modelo. En el caso de España, hemos de tener en cuenta que no es para nada similar a Bélgica, Italia y otros países del mundo que siempre han destacado por una grandísima deuda. No. España tenía una deuda en 2007 del 35,8% del PIB, una de las más bajas de toda Europa occidental. No obstante, España ha tenido que rescatar 2 veces al sector privado. La primera, después de la burbuja, la segunda, con la pandemia. Y muchos de los anteriores países que tienen una deuda por encima del 100% han hecho lo mismo. ¿Qué hubiéramos preferido? ¿Que no hubiera rescate del sector privado? ¿Que quebraran una barbaridad de empresas? ¿Que las familias perdieran el empleo? ¿Que se arruinaran todos en el país porque sobre todo y principalmente debíamos tener una deuda pública muy reducida? Porque un criterio contable vale mucho más que el nivel de vida de muchas personas, que mantener una empresa o no. Por favor, por favor. Segundo argumento. El BCE no compra solo deuda de España, compra deuda de todos los países de la zona euro.
Lo hace desde marzo de 2015. Y fue un error comprar tan tarde. Nos cascamos una crisis entre 2008 y 2013, en parte, solo en parte, por la inadecuada actuación del Banco Central Europeo, que estuvo allí como si no le pasara nada. En 2008 se le ocurre subir el tipo de interés del 4 al 4,25 porque confundió el tocino con la velocidad, es decir, una crisis de demanda con una de oferta. Y en 2010 y en el 11 vio una recuperación en plena aplicación de la austeridad que no vio nadie y subió el tipo de interés del 1 al 1,5, mientras Estados Unidos, comprando deuda desde finales del 2008, en 2010 ya estaba recuperada. Entonces, ¿es normal que el Banco Central Europeo compre deuda durante la pandemia de todos los países? Pues por supuesto que sí, porque habían de financiar a los estados y de forma muy barata para que pudieran proporcionar la adecuada sanidad a sus ciudadanos. Habían de intentar sostener la economía. Y si estaba cerrado el sector privado por recomendación sanitaria, el único bastión de la economía era el sector público. Si el Banco Central no hubiera intervenido, indiscutiblemente la pandemia, que ya ha sido muy dura y ya veremos si ha terminado o no, hubiera sido terrorífica. No solo en una cuestión económica, sino en una cuestión de vidas. Por lo tanto, que en España se compre deuda pública por parte del Banco Central Europeo no es que España sea un país extremadamente mimado. No, es un país más. Y es lo que está haciendo con todos los demás de la zona euro. Y el objetivo es un objetivo muy sencillo y es facilitar la recuperación económica. Porque en este momento, afortunadamente, la austeridad ha pasado a la historia y lo que intentan hacer gobiernos y bancos centrales es facilitarla. Y por eso, ante una subida puntual de la inflación, no van a actuar. Van a mirar si esa subida puntual sigue o se para. Antes sucedía todo lo contrario. Solo que hubiera alguna expectativa, ya subían tipos precavidamente. Por eso la inflación fue exageradamente baja durante la década pasada y yo creo que en la actual será algo más alta, que no quiere decir que sea muy elevada. Tercer argumento. Los países que quiebran son los que pasan por una aguda recesión. ¿Qué entendemos por aguda recesión? Durante varios años que el PIB decrezca poco o en un año que decrezca mucho, 7-8%. ¿Está España en alguna de estas dos categorías? Ni hablar. No voy a poner lo que dice el gobierno. Voy a decir lo que dice el FMI. ¿Cuánto crecerá España en 2021? 5,7. ¿Cuánto crecerá España en 2022? 6,4. ¿Tiene algo España de ser un país a punto de entrar en recesión? Nada, de nada, de nada. ¿Qué es lo que tiene? Un país que está en plena expansión. Por cierto, 5,7 y 6,4 son los dos mayores crecimientos desde la llegada de la democracia. Por cierto, en los próximos años, desde 2021 hasta 2027, vamos a tener 140.000 millones de euros que van a dinamizar bárbaramente la economía española. El único problema económico fuerte, importante, que puede tener el gobierno en los próximos años es cómo gastarlos y gastarlos bien. Ese es el único. Veo que Pablo Casado no se entera. ¿Cuál es el perfil de un país que quiebra? Un país en que los inversores ven que en los próximos años el PIB no va a crecer, sino va a continuar decreciendo. Y entonces, para volver a tener su confianza, le piden un ajuste en el déficit público. Esto significa menos gasto público y más impuestos. Muchas veces es la recomendación típica del FMI y muchas veces es un desastre. ¿Por qué? Porque a veces la recaudación como consecuencia de la bajada del PIB no sube, sino baja. Y el déficit público se reduce poco o nada. Y claro, ante esa reducción escasa
o nula del déficit público, los inversores no se dan por contentados y deciden no comprar más deuda pública, el país no puede refinanciar la deuda pública y el país tampoco puede pagar los intereses de la que queda y entonces la nación quiebra. Este es un perfil que hemos visto muchas veces a lo largo de los últimos 50 años en numerosos países de América Latina. ¿Qué diferencia hay entre España y el perfil indicado? La misma que entre un elefante y un ratón. No se parecen en nada. Posibilidades de que los inversores pierdan la confianza en España, ninguna. Uno, porque es un país en crecimiento. Dos, porque el Banco Central Europeo está detrás. ¿Cómo lo estaría cualquier banco nacional? ¿Cómo lo está la Reserva Federal detrás del gobierno de Estados Unidos? ¿Y cómo lo está el Banco de Inglaterra detrás del Ejecutivo británico? Cuarto argumento. La mayoría de los países que quiebran tienen una elevada parte de su deuda denominada en moneda extranjera. Pablo Casado, sé que no lo sabes. ¿Cuánto crees que España tiene de la deuda que posee en moneda extranjera? Menos del 1%. Es uno de los países que tiene menos deuda en divisa foránea. ¿Qué pasa con los países quebrados? Los países quebrados normalmente tienen mucha parte de su deuda, que puede ser el 40, el 50, el 60% en moneda extranjera. Bien, ¿por qué sucede esto? Porque los inversores no confían en la moneda nacional. ¿Y por qué no confían en la moneda nacional? Porque el Banco Central no está realizando una buena política monetaria, tiene una inflación excesiva y creen que tener esa moneda es perder continuamente poder adquisitivo respecto a la divisa donde ellos viven, ya sea en Estados Unidos, ya sea en el Reino Unido, ya sea en Alemania. Entonces, para financiarse, estos países necesitan ofrecer un atractivo extra a los inversores extranjeros. Y el atractivo es sobre todo ofrecer deuda pues, de Brasil, de Perú, de Bolivia, de Argentina en dólares. Al estar en dólares, esto tiene una mayor credibilidad, porque ya no depende cómo le vaya a tu deuda, la que has comprado, de lo que haga el Banco Central de un país latinoamericano. Depende de la Reserva Federal, que es un banco que actúa casi siempre de forma adecuada. No obstante, no te van a financiar como financiarían a Alemania, a Francia o al propio Estados Unidos. Te van a financiar bastante más caro, porque la calidad de las políticas económicas históricamente, no de ahora, sino de los últimos 40 años, en Perú, en Bolivia, en Argentina, no es la misma que en Francia, en Alemania o en Estados Unidos. Cuando estos países van mal, lo que hacen es coger e intentar darle a la maquinita hacer dinero para reactivarlos. Como la inflación crece mucho, su competitividad no hay manera de que mejore, sino que empeora. Y darle a la maquinita de hacer dinero, lo único que ha hecho es coger y ser un auténtico efecto espejismo que dura unos meses. El Banco Central puede querer intentar intervenir y comprar la deuda que está en manos extranjeras. Pero los extranjeros no van a querer, porque no van a cambiar pesos, cruceiros, que antes era la moneda de Brasil, o cualquier otra moneda de Latinoamérica, por dólares. Por lo tanto, como no hay otro comprador, o como no se pueden llegar a pagar los intereses, porque tampoco aceptan esa moneda latinoamericana y porque los bancos centrales no tienen casi reservas en dólares, el país quiebra. Claro, ¿alguien piensa que todo lo que estoy relatando le puede pasar a España en los próximos años? ¿Alguien piensa que nosotros somos como Bolivia en los años 90, como Argentina a final
de la década de los 90 o como Brasil en 93-94, ni mucho menos, ni mucho menos. La diferencia es brutal. Quinta parte. Hoy qué dolor, qué dolor, qué dolor, qué disgusto, qué disgusto se van a llevar Pablo Casado y sus economistas asesores. Lo siento. La austeridad no va a volver. La gente aprende los errores, como mínimo en Europa. En España veo que algunos no. Aunque lo deseen y lo deseen con mucha intensidad, no tiene pinta de que la austeridad vuelva. La mayoría está deseando que en el año 2023 vuelva el déficit público PIB del 3%, que tenga que hacer el gobierno un ajuste, porque de esta manera la economía española irá muy mal y Pablo Casado y el PP lo tendrán mucho mejor para ganar las elecciones. Pero no va a funcionar esto así. ¿Por qué? Porque lo que para algunos como yo era obvio que sucedería en 2010, pues la gente se ha dado cuenta, muchos políticos europeos, algo tarde, demasiado tarde, que aquello era un error tremendo. Si tengo una crisis por falta de demanda, ¿a quién se le ocurre disminuir la demanda? ¿Para qué? ¿Para hacer una crisis mayor? Porque tenía como consecuencia del corte del crédito, de que los bancos no daban crédito, una crisis de demanda de familias y empresas. Entonces, no se le ocurre más que al ministro de Finanzas de Merkel, Schäuble, de coger y reducir la demanda al sector público para ver qué pasa. Porque lo principal era que el déficit público fuera cero. Pues lo que pasó fue una crisis. En el caso de España, 11, 12 y 13 adicionales de crisis. En el caso de Europa, algunos países estancamiento, otros crisis. Alemania, que crecía en 2010 al 4,2, solo creció en algunos años posteriores un poco más del 1%. Y unas repercusiones principales, y esto hace mucho daño a los políticos convencionales, es que aparecieron populismos a la derecha e izquierda. ¿Qué dice en este momento la Comisión Europea? Que hay que repensar las reglas fiscales, que en cualquier caso los ajustes en el déficit público tienen que ser poco a poco y en consonancia con la situación de cada país. Por lo tanto, todos aquellos que esperan que España vaya muy mal porque la austeridad vuelva y eso provoque un cambio de política que nos haga volver a los lúgubres tiempos de 2010, 11, 12, creo que no van a encontrar lo que buscaban. Lo siento para ellos, me alegro mucho por España y los españoles. Conclusión. En definitiva, Pablo Casado ha cometido un gran error. Uno más, porque está muy claro que la economía no es lo suyo. Ha confundido sus deseos con la realidad. Al querer desprestigiar al gobierno, ha desacreditado a España y ha errado absolutamente el tiro, porque durante la campaña electoral del 23 se le recordará una y otra vez estas declaraciones. El gobierno de Sánchez le puede atacar por muchas vías y en algunas hará tocado, pero en la económica no. España en los próximos años, 2021-2027, va a tener 140.000 millones de euros. Unos fondos europeos que van a relanzar considerablemente la economía española, que van a aumentar su poder de crecimiento económico y que, añadidos a unos tipos de interés muy bajos, salvo gran sorpresa, van a hacer que el país vaya entre muy bien o fantásticamente. Pablo, ataca por otra vía, porque si atacas al gobierno del PSOE por la vía económica, como los barquitos, haces agua una vez tras otra. Pues con esto acabo. Y nada,
Muchísimas gracias por aguantarme hasta el final. Me he recreado con este vídeo y me he recreado por una sencilla razón, porque a mí me parece que algunas veces un político dice cosas desacertadas, pero esto de desearle el mal a España para que tenga más fácilmente la ganancia de las elecciones, pues ¿qué queréis que os diga? Yo como mínimo me lo planteo y quizá por eso no me dedico a la política, que en todo momento desearía lo mejor para el país y para los ciudadanos. Y sobre todo, si alguien hiciera algo bien, le felicitaría. En este caso, lo que se le puede felicitar al gobierno del PSOE es por la inmensa suerte que ha tenido. Le queda un reto: gastar todos los fondos y gastarlos bien. Eso es cuestión de otro vídeo, que más adelante lo veremos. Adiós.